Dele una ofrenda de palmas a nuestro amado Rey. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Glorificamos su nombre en esta hora. Nos agradamos por cada uno de ustedes, mis amados. Nos agradamos porque Dios nos permite una vez más estar acá presentes. Amén. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Disfruto, me gozo cuando cada uno de ustedes se hace presente en este lugar. Yo me daba cuenta anoche precisamente, veía yo una película y con qué tristeza unos padres de familia que habían invitado a sus dos hijos a cenar. Y cómo llegada ya la hora en que se iba terminando la noche, una de las sillas estaba siempre desocupada. Y llegó aquel mesero y dijo, gusta que levante la silla y que recoja los platos que había puesto acá. Y el otro hermano dijo, puede hacerlo, porque él ya no va a venir. Pero bendito Dios, y ese es el corazón del Padre en esta hora. Porque la madre le dijo, no, hasta cuando nos levantemos, entonces recoge todo lo que está sobre la mesa, porque hasta entonces esperaré para ver si mi otro hijo viene. Amén, así de que así es el corazón del Padre. Cada vez que nosotros venimos, nos presentamos y Él está deleitoso esperando que cada uno de nosotros llegue y se presente con un corazón agradecido. Amén. Así es, mis amados, que doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Dije ya, me gozo en Dios porque nos da una vez más la oportunidad de estar juntos. Yo me deleito porque a través de ustedes, pues Dios permite que el gozo en este lugar sea mayor, porque a través de ustedes Dios hace que su presencia desciende a través de nuestra entrega. Amén. Así de que, mis amados, así como están puestos de pie, yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Génesis, el primer libro escrito en la Biblia, Génesis capítulo 4, y vamos a ver sus versículos del 1 al 16. Yo sé que usted ya está familiarizado con esta lectura del día de hoy, pero el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así es de que el Señor de manera diferente siempre toca nuestro corazón. Déjeme decirle que puede ser tal vez la misma lectura, puede ser el mismo tema. Sin embargo, Dios habla de diferente manera a través de cada uno de aquellos que Él usa para ese propósito. Amén. Así es de que en el amor de Dios yo le pido de todo corazón. Hemos llegado y yo me recuerdo, yo miraba hace ya muchos años ya, una película, quizá ustedes la han visto, llamado Matilda. Pero me recuerdo cómo en esa familia eran solamente dos hijos, un varón y una hembra. Y el varón tenía todo el privilegio, tenía siempre el privilegio del padre mayormente de ser bien aceptado, y en todos sus caprichos él siempre era resuelto. Y me recuerdo muy bien que este niño iba a la iglesia, a la escuela todos los días. Y la hermanita era obligada a que le recibiera sus cuadernos y los guardara y desempolvara aquel lugar donde él guardaba sus libros. Pero vea usted la curiosidad y cómo es, a manera como si usted quiere, como tipo de parábola. Para que nosotros concienticemos, en esta película, el niño iba todos los días a la escuela, la niña agarraba sus útiles, los guardaba y desempolvaba sus libros. Pero vea usted cuál fue la sorpresa de los padres. Al final del año se dieron cuenta que el niño no apreciaba para nada el privilegio de ir a la escuela. No sabía leer. Y la niña, que era obligada a guardar sus cuadernos, era la que podía leer bien, porque era la que tomaba importancia, leía las notas de su hermanito, leía los libros que estaban guardados y ella podía leer, pero el que iba a la escuela no podía. Amén. Así es de que en el día de hoy yo a usted le insto a que en el amor de Dios usted ponga todo el deseo cada día de que Dios nos permite estar juntos, de que crezcamos en su palabra, que crezcamos en el conocimiento de Él, para que cada día seamos así como Matilda, que ella aprovechó la oportunidad, aunque era aislada del privilegio de su hermano, pero ella supo que en el poder que ella ya ejercía, en el deseo de poder mejorar, utilizó los libros de su hermano para ser mejor que él. Amén. Así de que están ahí, mis amados, en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Veamos sus versículos del 1 al 16 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así, que tiene por subtítulo Caín y Abel. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te ensoñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, amado Rey, estamos aquí presentes. Estamos dispuestos con un corazón, oh Dios, abierto, con un espíritu enseñable para que tú hables a nuestras vidas en este día, oh Rey. No es cuestión de hombre, es cuestión tuya, Padre, porque somos tu creación con tú que eres nuestro creador. Hemos llegado, Padre, a rendirte homenaje, hemos llegado a glorificar tu nombre, Padre, y nos disponemos en esta hora a presentarnos como ofrenda grata, viva, agradable a ti, oh Dios. Hemos llegado, oh Dios, con ese propósito y te pedimos que seas tú descendiendo con poder sobre este lugar, anides en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos permitas en este día, oh Rey, por nuestra disponibilidad, salir a un nivel mayor de entendimiento y conocimiento en ti que de la manera que hemos entrado. Ponemos este momento en tus manos, amado Rey, y que seas tú dirigiendo tu palabra para que caiga en tierra fértil y dé su fruto al 100%. Te bendecimos, Padre amado, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos gracias a nuestro Dios porque en este día nos permite. Vamos a ver un tema muy importante. De hecho, el tema que Dios me permite en esta hora titular es ofrenda agradable a Dios. Según la lectura que tuvimos, hemos visto que se trata de ofrenda, se trata de entrega, se trata de cómo nosotros nos disponemos al Dios vivo y verdadero. Pero si usted se da cuenta, a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha querido de alguna manera agradar al corazón de Dios presentándole ofrendas. Yo me doy cuenta en el tiempo moderno, por ejemplo, hay amarres, hay maneras en las que la gente dice: honra lo que has escuchado, honra la palabra. Hay personas que se flagelan, hay personas que agarran penitencias, hay personas que caminan distancias a rodillas. De diferentes maneras, el hombre a lo largo de la historia ha querido de alguna manera presentarle ofrenda a Dios. Lastimosamente vamos a ver en el día de hoy que no todas las ofrendas son aceptas delante de Dios. Dios nos va a permitir en este día ver si nosotros nos presentamos a Dios con un corazón entregado, si nos presentamos a Dios para que Él se agrade de todo lo que hacemos, o hemos llegado simplemente por cumplir una tradición, una costumbre, porque se nos hizo hábito llegar un domingo, presentarnos un día más, llegar a una iglesia cualquiera, escuchar un mensaje cualquiera, pero terminó el día y el domingo pasó. Así de que en el día de hoy vamos a ver por qué es que nuestra ofrenda es tan importante, que nosotros reconozcamos en qué línea está nuestra ofrenda, si está en el lado de la aceptación de Dios o está en el lado en el cual Dios no la va a aceptar.
Hemos visto nosotros que a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de diferentes maneras, quiso agradar al corazón de Dios. Quisieron presentar ofrendas. Usted lee a los profetas mayores, a los menores, y se dará cuenta que Israel siempre quiso presentar ofrendas, pero lastimosamente de manera equivocada. Ofrendas que Dios no aceptaba de ninguna manera. Hubieron ofrendas, hubieron sacrificios, hubieron holocaustos, hubieron ayunos y diferentes cosas de las cuales el Antiguo Testamento nos habla, de las cuales Dios siempre mantuvo un velo, mantuvo siempre un retén, diciéndoles: eso no los acepto. ¿Pero por qué? Si eran ofrendas, si eran holocaustos, si eran sacrificios, ¿por qué fue que Dios no se agradó de la manera en la que ellos lo presentaban? Déjeme decirle que en este día vamos a ver, porque cada uno de ellos lo hizo con la motivación incorrecta. Lo hizo de la manera errónea. Y no es el hecho de presentar ofrendas, no es el hecho de que yo hago lo que según me parece que tengo que hacer. No, tengo que hacer lo que Dios estableció que yo tengo que hacer, y no lo que me parece a mí que tengo que hacer delante de los ojos de Dios. Amén. Así de que en este día déjeme decirle que nosotros vamos a ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De hecho, el hombre ha entregado, dije ya, diferentes clases de ofrendas, diferentes tipos de ofrecimientos a Dios. Pero Dios demanda lo que Él ya ha establecido, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. De hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Oseas 6:6, en el libro de Oseas ya Dios establecía a través de este profeta diciendo: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, significa, yo voy a presentar mi ofrenda a Dios, pero Dios dijo a través del profeta Oseas 6:6, dijo misericordia, o sea, un corazón entregado, un corazón abierto, un corazón donde hay amor, un corazón donde haya introducción mía dentro de él. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio significa: oh, yo pequé, tengo que entregar algo a Dios para que me perdone. Por eso Jehová dice: misericordia quiero. O sea, quiero que se pongan la vacuna antes de que la enfermedad llegue, porque no quiero que llegue la enfermedad, sino que traigo a ustedes la vacuna para evitar que la enfermedad llegue a ustedes. Amén. Así de que en este día dije, vamos a ver de qué manera Dios está presentando en esta hora cómo es que nosotros vamos a agradar el corazón de Dios. Presentaban sus ofrendas, sí, pero lastimosamente el pueblo de Dios, como hasta el día de hoy, no estoy para juzgar, porque yo mismo también seré puesto delante del único juez, que es Dios mismo. Pero hasta el día de hoy se presentan todavía personas que quieren llegar a Dios a pedirle perdón por diferentes cosas, a entregar diferentes ofrendas. Lastimosamente no cambian su estilo de vida. Así como el pueblo antiguo, ellos ciertamente hacían diferentes ofrendas, hacían diferentes sacrificios, presentaban diferentes holocaustos, pero lastimosamente ellos hacían todo lo que a su pensar era lo correcto, humanamente hablando, pero lo hacían desde un corazón pecaminoso. Ellos se mantenían siempre en la idolatría, se mantenían siempre en la oposición a Dios, y querían recibir perdón aún estando en una postura contraria a la cual Dios quería que ellos estuvieran. Amén. Así de que en este tiempo, déjeme decirle que lastimosamente es a veces como nos presentamos. Yo veía hace ya un tiempo en un programa que se presentó alguien y decía: no, yo quiero que este sacerdote católico se vaya porque le confié mi pecado, se lo di a él para que él lo mantuviera oculto, puesto que yo se lo entregué a él para que él me dijera qué podía hacer yo para ser perdonado. Sin embargo, aquel sacerdote le dijo: si tú no cambias de postura, yo entonces voy a declarar para que tú recibas tu castigo. Y decía él, ¿cómo él va a declarar, cómo el sacerdote va a declarar algo que yo le confié de una manera privada? O sea, tiene que tener ética, no tiene que presentarlo. Pero cuando el sacerdote lo dio a conocer, lastimosamente, este hombre que cada semana, decía el sacerdote, llegaba a darle a conocer sus pecados, el sacerdote le decía cuál era la penitencia para ser perdonado. La siguiente semana regresaba nuevamente al sacerdote para pedirle nuevamente perdón por el mismo pecado que lo había vuelto a cometer la semana que venía, y ese gran pecado era que estaba abusando sexualmente de su propia hija.
Entonces el sacerdote dijo, ¿cómo es eso? A mí me deja martirizado toda la noche porque él viene a entregarme los pecados, el pecado que él comete, y no me martirizo por él, porque él es consciente de lo que está haciendo. Me martirizo por la niña que inocentemente está cayendo en el pecado que el padre está cometiendo y este no quiere cambiar de postura. ¿Cómo entonces un hombre puede ser perdonado por Dios si se mantiene siempre en la misma postura? O sea, si nosotros queremos transformación, si queremos ser el cambio, significa que tenemos que cambiar nuestra postura, darle un giro a nuestra vida, no a 360 como algunos equivocamente dicen, no, un giro de 180 para poder quedar en una dirección opuesta. No podemos mantenernos en una postura pidiéndole a Dios, perdóname, perdóname, pero en nuestro corazón está siempre la no postura de transformar nuestros actos, de transformar nuestra vida, y por ende nosotros cuestionamos a Dios a veces, ¿por qué es que no me perdonas? ¿Por qué es que me vienen estos castigos? ¿Por qué es que viene esto en nuestras vidas? Sin embargo, déjeme decirle que todo eso es efecto de los actos que cada uno de nosotros comete, y no es Dios el responsable, sino soy yo el responsable, porque yo soy consciente que Dios estableció un orden en su palabra, pero no la sigo, cometo pecado y por ende los resultados son para mí la prueba de lo que Dios ha establecido ya en su mandato original. Amén. ¿Cómo es que nosotros entonces vamos a presentar nuestras ofrendas? Déjeme decirle que ofrenda es ofrecimiento, ofrenda es acción de servir, ofrenda es el reconocimiento de la deidad de Dios, de la divinidad de Dios. Ofrenda es entregar algo. Es por eso que usted se da cuenta que en las iglesias hay iglesias que reciben ofrendas, iglesias que reciben ropa, reciben víveres, reciben comida, reciben dinero. O sea, cualquier cosa que nosotros vamos a dar es un ofrecimiento, es una ofrenda, es una entrega, pero se llama ofrenda a Dios porque nosotros estamos haciendo un ofrecimiento, estamos tomando una acción de ofrecimiento, de ofrecer, estamos reconociendo la divinidad de Dios y por ende le estoy ofrendando lo que Él demanda de mí, porque es una ofrenda que va dirigida a Dios y no es limosna como algunos grupos dicen, porque limosna se le da a un pordiosero, y al Dios que nosotros agradamos y alabamos en este lugar no es un pordiosero, sino es el Todopoderoso quien hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella existe. Amén. Así de que esa es la ofrenda que nosotros vamos a dar para Dios. Pero vea usted cómo es que Dios establece el reconocimiento de la ofrenda. La ofrenda ciertamente Dios la estableció, la ofrenda ciertamente Dios la instituyó, pero como un principio, ¿para qué? ¿Es solamente para un ofrecimiento? Usted cuando mira a un pordiosero, y que ahora en la sociedad es muy común eso, usted se da cuenta que hay personas que quizá no tienen ni necesidad de pedir dinero. Hay quienes que quizá están dedicados a vicios, a drogas, a cualquier cosa, se paran en cualquier lugar y quizá puedan pedir dinero. Y quizá algunos le entreguen con un corazón desconocedor de la verdad, sin embargo con un corazón noble tratando de ayudar. Pero vea usted, la ofrenda lleva un mensaje ya intrínseco. O sea, ofrecer significa hacerlo con entendimiento. Por ejemplo, si usted mira a alguien que está necesitado, pero usted tal vez no tiene en ese momento, y usted quizá le diga, mira, ahorita no tengo, pero te prometo que mañana yo te llevo algo a tu casa. O sea, usted reconoce la condición de esa persona, usted se compromete a ayudarlo a solventar su situación, porque en su corazón usted entiende que la palabra establece que ahorita nosotros estamos en una condición favorable, pero al transitar del tiempo llegan a nosotros ejemplos, modelos de Dios, testimonios, espejos de Dios de los cuales tenemos que tomar idea. El apóstol Pablo dice, y cuidad vuestro hospedaje, porque muchos hospedaron ángeles aún sin saberlo. O sea, las condiciones, el favor de Dios llega a nuestras vidas para probar qué nivel de amor nosotros tenemos para poder entregarle a Dios a través de las necesidades que otros tengan. Amén. Así de que en este día déjeme decirle que vamos a ver lo que son las ofrendas. Yo no estoy hablando de dinero, yo no vengo a que usted venga y me diga, mire, voy a dar tal cantidad. No. Yo vengo a hablarle de una ofrenda que es mayor que eso.
No vengo a hablarle de una ofrenda monetaria, porque dije ya, por eso aclaré al principio, ofrenda es entrega. No hablo solamente de cuestiones de dinero. Ofrenda es la entrega, es una acción de servicio a través del cual usted le hace a alguien. O sea, yo le ofrendo a alguien mi tiempo, por ejemplo. Le ofrendo a alguien mi ropa porque tiene necesidad. Le ofrendo a alguien comida porque no tiene nada en su refrigerador. Yo le ofrendo algo para poder cubrir la necesidad de alguien. Pero esa ofrenda, déjeme decirle que el día de hoy vamos a ver qué ofrenda nosotros hacemos con el corazón y qué ofrendas hacemos nosotros con la mente, porque hay dos tipos de ofrendas: una ofrenda que agrada a Dios y otra ofrenda que desagrada a Dios. Ofrenda que nosotros podemos hacer para agradar quizá el corazón del hombre, como lo hacían los religiosos fariseos, de aquellos de los que Jesucristo dijo: y no seáis como los fariseos, que cuando dan limosna hacen sonar tambores, gritan en las esquinas para que todo mundo lo vea y entonces se den cuenta que ellos están dando limosna. Estoy hablando de una ofrenda que agrada a Dios y una ofrenda que desagrada a Dios. ¿Qué ofrendas hemos entregado nosotros? ¿Cuál ofrenda vamos a entregar a Dios? Es por eso que en la escuela, que es este lugar, Dios nos permite reconocer qué es lo que Él ha instituido en su palabra, para que lo hagamos correctamente, porque lo hacemos a veces con la motivación incorrecta, lo hacemos movidos nada más por emoción, lo hacemos accionados nada más porque la psicología de muchos en estos tiempos está influyendo en la mente de las personas para que hagan obras que aún ellos mismos después no entienden por qué lo hicieron. Yo me daba cuenta hace tiempo, yo escuchaba un testimonio de alguien que llegó un predicador y aquella señora, entregada en emoción, no sabía ni qué entregar y le entregó su anillo de matrimonio. Cuando llega a la casa le dice el esposo: ¿y qué pasó con tu anillo? Dice ella: se lo entregué a Dios. No. A Dios le vas a entregar lo que tú puedas, pero no el pacto que nosotros hicimos acá en la tierra. Él se va para donde el predicador y le dice: perdón, pero ella en emoción le entregó a usted el anillo. Y el predicador le dice: sí, está bien, yo se lo devuelvo, pero ahora me tiene que dar cierta cantidad de dinero. Ese tipo de ofrenda es el que ahora el Señor quiere que nosotros entendamos. ¿Cuál es la ofrenda correcta y cuál es la ofrenda incorrecta? Vamos a ver los dos tipos de ofrendas. La lectura que tuvimos nos da a conocer dos personajes. Vamos a hablar de Caín, el primer asesino de la historia, el primer hombre que nació sobre la faz de la tierra, porque recuerde que Adán fue formado, Eva nació del cuerpo de Adán, pero Caín fue el primer hombre nacido, porque fue el primero el que rompió el vientre de Eva para entonces venir a dar a luz. Vamos a hablar entonces de Caín, el primer hombre nacido, el primogénito de esta pareja, y vamos a hablar también de Abel. Abel, la víctima, Caín el primer asesino y Abel la primera víctima sobre la faz de la tierra, que nosotros vamos a ver a través de esta lectura. ¿Qué es lo que Dios nos va a mostrar? ¿Por qué es que en estas dos ofrendas hay un desequilibrio? ¿Por qué Dios se agrada? ¿Por qué Dios se desagrada? ¿Cuáles son las ofrendas que le agradan a Dios? ¿Cuáles son las ofrendas que no traen ningún beneficio? Porque yo puedo entregarle a Dios, déjeme decirle, todo lo que yo quiera. De hecho, el apóstol Pablo, cuando usted mira 1 Corintios 13, usted se dará cuenta de todos los conceptos que da acerca del amor. Pero Pablo dice: porque puedo incluso dar mi cuerpo en sacrificio, puedo dar mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como címbalo que retiñe o como un instrumento que resuena. O sea, no hay sentido alguno. Tiene que haber un propósito puesto dentro de nuestro corazón para que lo que se dé entonces llene el propósito para ser ofrendado. Amén. Así de que vimos en el versículo número 1, en el primer versículo, donde dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero vea usted qué fue lo que dijo Eva. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, Eva se alegró. Eva se alegró de que llegara Caín a su vida. Eva dijo: por agradecimiento de Dios concebí, por voluntad de Dios he concebido varón, he concebido un hijo. Porque usted se da cuenta, Eva y Adán tuvieron hijos e hijas. Se mencionan los hijos, pero las hijas no.
Sin embargo, vamos a ver lo que Dios habla exactamente en lo que se refiere a las ofrendas. Porque en el día de hoy Dios quiere que aprendamos cuál es la manera correcta de ofrendar. Y dije ya, no hablaré de dinero, hablaré de entrega, hablaré de testimonio, hablaré de transparencia, hablaré del estilo de vida que cada uno de nosotros debe tener, porque déjeme decirle que adoración a Dios, ofrendar a Dios significa todo lo que nosotros hagamos, desde el momento mismo en el que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, hasta el final de nuestro recorrido. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta entonces nosotros vamos a ver cómo es que nuestro estilo de vida, nuestra ofrenda, nuestra entrega, nuestro sacrificio a Dios fue grato. Si a través de nuestras obras nosotros entonces hicimos recibir a través del favor de Dios todas las obras que hicimos para que Él trajera gozo a su corazón. Amén. Así de que déjeme decirle que al principio nosotros vemos que Eva se gozó, disfrutó de Caín. ¿Será que Eva, quizá al igual que hizo Rebeca, será que le puso mucha inclinación como lo hizo con Jacob? ¿Será que lo mantenía quizá en la cocina, cocinando, cuando su hermano Esaú quizá estaba tomando cuidado en la cacería en el campo? ¿Será que ese fue el estilo que Caín llevó? Pero vea usted cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que después que Abel nació, no dice nada de que ella también se agradara de Abel. Habla de Caín porque fue el primero. Sin embargo, de Abel no dice nada, solo dice que él nació. Pero veamos cuál es el privilegio que Caín tuvo. Caín pudo elegir lo que él quisiera, puesto que era el primero. Sin embargo, él prefirió dedicarse a la agricultura. Él prefirió dedicarse al campo, pero nació después Abel y entonces él comienza en la crianza de ovejas. Y no digo que sea malo, pues ninguna de las dos cosas son malas, porque las dos son agradables y necesarias, porque recuerde que en ese entonces no habían sacrificios, o sea, no habían cuestiones de que voy a entregar los animales como sacrificio para que Dios me perdone. Vamos a comenzar viendo también estas pruebas de que Dios se agrada ciertamente, pero dispone un corazón que se agrade a presentar todo aquello que va a presentar, pero desde un punto de fe a través del cual vamos a ver cómo es que Abel, por la fe que él mantuvo, fue incluso nombrado en el libro de Hebreos 11:4. Amén. Así es de que vamos a ver por qué es que estos muchachos presentaron sacrificio. Si nos damos cuenta, Adán y Eva ya habían caído en el error del pecado en el Edén. Habían sido expulsados, ya habían salido. O sea, el primer hijo nace fuera de lo que es el lugar de delicia. Recuerde que Edén quiere decir lugar de delicia. Era el lugar donde Dios los había plantado. Y ciertamente Caín nace afuera. Ya ellos nacen fuera de lo que era el lugar de delicia, de lo que era el Edén. Pero entonces vienen ellos ya instruidos por sus padres. Los padres tenían que haber sabido ya que tenían que presentarle ofrendas a Dios. Por eso ya los muchachos venían instruidos. Por eso dice que los dos muchachos presentaron ofrendas. Los dos porque ya venían instruidos. Pero dice que aconteció que aconteció que en el transitar del tiempo. Eso no significa que porque algunos dicen porque era un día sábado, era un sabático. No. La palabra establece que aconteció que al transitar el tiempo significa que cuando ya ellos dos tenían madurez, entendimiento, para poder entregar ellos conscientemente lo que iban a entregar con entendimiento a Dios, entonces se presentaron para entregar ofrenda. No la entregaron antes porque no había madurez suficiente en ellos. Dice que aconteció que al transitar el tiempo, al pasar del tiempo, porque ellos necesitaban crecer, necesitaban madurez. Recuerde que Jesucristo vino hasta los 30 años a comenzar con su ministerio. Y no era que Jesucristo no estuviera preparado. Usted se da cuenta en el libro de Lucas 2, del 49 al 52, donde habla de que los padres terrenales de Jesucristo fueron a Jerusalén para el día de la Pascua. Pero dice en el libro de Lucas 2, 49, que Jesucristo se encontraba en el templo debatiendo con todos los doctores de la ley. 12 años, Jesucristo estaba preparado. Y aquellos decían, niño, pero ¿cómo sabes tú tanto? ¿De dónde tienes tanto conocimiento, tanta sabiduría, si ni siquiera has ido a una escuela? O sea, Jesucristo tuvo que esperar 30 años porque esa era la ley judía para poder ejercer el ministerio.
Tenía que llegar a los 30 años, que es donde la psicología considera que ya se tiene la madurez suficiente para ser independiente en sus actos. Es por eso que le digo que ellos dos ya eran conscientes de sus actos. No hubo manipulación alguna donde quizá Eva le dijera a Caín: hey Caín, presenta lo que tú quieras de las ofrendas, ni tampoco Adán le dijo a Abel: hey, presenta lo mejor de las ofrendas. No, cada uno se presentó con un corazón dispuesto. Cada uno llegó porque esa era la manera en que cada uno le había nacido en su corazón entregar la ofrenda. Amén. Así de que cuando llegó el tiempo de madurez, cada uno entregó su ofrenda. Pero vea usted qué es lo que habla el versículo 3. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos a comenzar a ver la diferencia. Porque dije ya, no es el hecho de que nosotros solo vengamos, cumplamos tradicionalmente, se nos ha convertido un hábito, estamos acá, hemos llegado por cumplir, Dios aquí estoy, el domingo ya me presenté, en mi trabajo digo, bueno, ayer fui a la iglesia y estoy acá nuevamente para el trabajo. No. Es un entendimiento mayor. Ese fue el error de Caín. Dice que Caín le presentó del fruto de la tierra. Pero ¿cómo fue que le entregó Abel su ofrenda a Dios? ¿Cómo se presentó? Caín dijo: no, yo agarro lo que sea, como quiera solo voy a cumplir. Lo que quiero es entregarle algo a Dios y yo sé que con lo que yo le entregue, Él se va a agradar. Caín cometió ese error. Caín agarró del fruto de la tierra, pero no de lo mejor que pudo él haber encontrado. Él no clasificó, él no buscó. Él no dijo: tengo 3 pepinos, pero el más grande y el mejor desarrollado, el que se vea más bonito, ese le llevaré. Él no dijo: agarro cualquier pepino, se lo llevo como quiera, voy a cumplir yo la demanda de Dios. Vamos a ver cuál es la diferencia. Porque a veces ese es el error que cometemos. Nos presentamos a la iglesia, nos presentamos a algún estudio bíblico, nos presentamos cuando Dios nos llama a través de cada ministro, porque déjeme decirle que el ministro en sí no es nada si Dios no le tiene el llamado. El ministro en sí no es nada si Dios no está dentro de él. El ministro en sí no es nada si Dios no está dentro de él para darle crecimiento al pueblo, porque entonces el ministro se convierte solamente en un profesor de escuela y no se convierte en un ministro eclesiástico donde la grey pueda crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Así es de que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Pero vea usted en el versículo 4 qué fue lo que presentó Abel. Abel presentó algo diferente. Abel dice que presentó los primogénitos de las ovejas. Y no solo eso, no solo el primogénito, sino de lo más gordo de ellas. Vea usted la diferencia en las 2 ofrendas que ellos entregaron. Es por eso que en el versículo 4 dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a ver la diferencia. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel tomó de lo primogénito, de lo más gordo, de lo excelso, para poder entregarle a Dios lo mejor que él tenía. Pero Caín no hizo eso. Caín solo tomó lo que podía tomar del fruto de la tierra y se lo entregó a Dios. Aquí está, cumplo con mi propósito. Pero vea usted, se presenta con un corazón adolorido, se presenta con un corazón resentido, porque no tuvo la fe, la entrega para presentarle a Dios lo mejor. Le entregó lo que él pudo, sin embargo se molesta cuando Dios no acepta su ofrenda, porque la ve con desagrado. No le agrada a Dios la ofrenda de cada uno de ellos. Pero veamos el principio del cual quiero que vea usted. En el versículo 4, en el versículo 4, vea usted lo que dice. Dice: y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel. No dice la ofrenda. Pongámosle ojo a esto. Porque dice: y miró Jehová a Abel. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero lo vio a él. ¿Cuál era la manera en que él se estaba entregando? ¿Cómo era que él estaba llegando con su ofrenda? Y dice que vio Jehová, se agradó Jehová, vio a Abel y a la ofrenda de él y se agradó. Pero dice que vio también a Caín y a su ofrenda, y la cual no le trajo agrado, no la aceptó. ¿Se da cuenta de ello? No es cuestión de ofrenda, es cuestión de cómo nosotros entregamos la ofrenda. Cada uno de ellos entregaron su ofrenda, sí,
Pero ¿cuál era el corazón de cada uno de ellos? Por eso Jehová miró a Abel y a su ofrenda y se agradó. Miró entonces a Caín y a su ofrenda y se desagradó. ¿Cuál era la condición de Abel? ¿Cuál era la condición de Caín? ¿Cuáles eran las ofrendas que presentaban? ¿De dónde había emanado el corazón de ellos? Por eso dice Lucas 6:45, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese era el resultado. Se presentaban con corazones diferentes, con disponibilidades diferentes, con entregas diferentes, y Dios se agradó ciertamente de la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. La ofrenda de Caín le fue desagradable, la ofrenda de Caín no le fue acepta. Jehová vio primero a los dos antes que a sus ofrendas. Porque es importante que nosotros veamos cuál es la condición al entregar ofrenda. Vea usted qué es lo que dice en el libro de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, veamos en el capítulo 9 y el versículo 7. A veces nos presentamos y decimos, ¿usted se recuerda cuál era la ofrenda que Jesucristo recibió cuando estaba en el arca? La palabra dice que cuando Él estaba en el arca, dice que estaba ahí con el canasto de las ofrendas. Y todos ofrendaban, pero llegó una viuda y presentó 2 blancas, 2 monedas. Es por eso que muchos dicen, no ponga monedas en el alfolí. Pero ¿quién te ha dicho que tiene más que eso una persona? ¿Quién te ha dicho si quizás solo cuenta con un par de monedas? Y quiere agradar a Dios, no al hombre. A Dios lo agrada porque presenta un corazón sin importar la cantidad que presente. Puede presentar 50 centavos si así lo quiere. Puede que sea todo lo que tenga. Tal vez no agrade al hombre, pero no importa. El hombre no tiene por qué agradarse. La ofrenda es para Dios, no es para el hombre. Y es al que va dirigida la ofrenda el que tiene que recibirla con olor agradable o desagradable. Dice así en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se da cuenta? O sea, la cantidad que nosotros damos, déjeme decirle que nosotros podemos jactarnos. Jesucristo le dijo a los discípulos, hey, vengan, miren aquellos ricachones que están allá. Y ellos dieron una gran cantidad, pero esta viuda dio todo su sustento, dio lo único que tenía para su alimento de hoy en la tarde. Ella no va a tener que comer, entregó todo lo que tenía, aunque fueran 2 blancas, aunque sean 2 monedas, aunque aquellos dieron cientos de dólares y esta tal vez dio solo $1 o 50 centavos, esto vale más que aquello. ¿Por qué? Porque aquello les sobra. Aquellos están entregando algo que no es de corazón. Aquellos están entregando algo solo porque la multitud vea que ellos están aportando una gran cantidad. Y la viuda quizá llegó con un poco de pena, quizá con su mano ocultando las monedas para que nadie las mirara. Pero ¿qué de aquel que conoce pensamientos y sentimientos del hombre? ¿Qué de aquel que dijo, de cierto te digo, que a todo lo largo de la historia de esta viuda se conocerá y se hablará, puesto que ésta entregó más que aquellos, porque ella entregó todo lo que tenía, entregó su sustento, entregó porque lo hizo de corazón, y no es la cantidad, sino es la condición que ella tiene para poder ofrendar, para que el reino de Dios continúe. Amén. Así es de que esa es la entrega que ellos tenían. Y muchos dicen la ofrenda de Caín ciertamente no tuvo el privilegio porque era una ofrenda que venía de la tierra. Dicen porque Caín no sufrió. Hay conceptos diferentes que hablan acerca de este estudio. Dicen no, porque Caín no sufrió. Caín solo agarró de la tierra y lo entregó. Pero ¿quién te ha dicho que la agricultura no cuesta? Yo hablaba con muchachos de Guatemala hace ya un tiempo y me decían, nosotros nos movimos de donde vivíamos para la capital porque vea el sacrificio de la agricultura. Nos levantábamos temprano, teníamos que ir a cultivar la tierra y cuando recogíamos con gran sacrificio nos compraban barato el producto y nos quedaba poquito para tener en la casa y siempre vivíamos en condiciones precarias. ¿Quién te ha dicho que la agricultura no es algo que trae su dificultad? También trae sacrificio, también trae esfuerzo, también trae entrega. O sea, no es el hecho de que porque Caín entregó del fruto de la tierra, Dios no lo aceptó. Porque no es aceptable algo de lo cual Dios sabe que era necesario. Y tampoco es de lo que muchos dicen, no lo aceptó Dios
porque no había sangre en la entrega de la ofrenda de Caín. Porque el escritor de Hebreos dice, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero ahí no estaba instituida la ley. Ellos apenas comenzaban a ofrendar. No había ley. No había algo que dijera que tenía que ser con sangre, aunque Jehová ya había matado una ovejita o un cordero para poder hacerle las pieles para que se cubriera Adán y Eva después del pecado. Pero no había sido instituido. O sea, ellos estaban entregando ofrenda, un ofrecimiento. No era un holocausto, no era un sacrificio, no era para perdón de pecados, puesto que hasta ese momento aún no habían pecado, salvo sus padres en el Edén. O sea, ellos presentaban una ofrenda para poder agradar al corazón de Dios, para poder venir en temor a presentarse a Dios a través de esas ofrendas. Amén. Pero es lo que muchos dicen, que son esas dos posibilidades por las cuales quizá Caín no fue acepto delante de Dios. Porque presentó del producto de la tierra y porque presentó algo que no traía sangre para poder redimir pecados. Pero vea usted en el versículo 7 y 8, ¿qué es lo que todavía Dios le advierte a aquel que estaba a punto de cometer el pecado? Todavía Dios toca el corazón de Caín y le dice, Caín, ¿por qué te entristeciste? ¿Por qué cayó ese semblante en ti? ¿Por qué te sientes de esa manera? Torna tu corazón, porque entonces el pecado se va a enseñorear de ti. Pero vea usted que para Caín se convirtió en envidia. El que Dios haya aceptado la ofrenda de Abel y no la de él, su rencor no era contra Dios, era con su hermano, porque su hermano fue acepto, porque su hermano tuvo diligencia para entregar ofrenda a Dios. ¿Y cómo es que aquella ira, aquel enojo, aquella envidia vino a convertirse en homicidio? Aún Dios ya le había planteado de que no podía, no necesitaba llegar a tal extremo. Cada uno de ellos presentó una ofrenda con corazones diferentes. Cada uno de ellos se presentó no de la manera que Dios aceptaba. Hay quienes que dicen el predicador habla lo que muchos quieren escuchar. Pero el predicador quizá es bueno si habla lo que ellos necesitan escuchar, que son dos conceptos diferentes. El predicador habla lo que ellos quieren escuchar, o el predicador habla lo que ellos necesitan escuchar, porque estamos para crecimiento. Alguien me dijo cuando recibíamos unas clases en la escuela, en la iglesia donde estábamos, se retiró del estudio y le dije, ¿por qué se retiró? Y me dijo, porque lo que viene yo no lo sé. Si usted entonces estudia algo que ya sabe, ¿en qué entonces avanza? Usted va a aprender algo nuevo, usted va a llegar a nivel superior, llegando a aprender algo que usted no sabe. Pero si ya lo sabe, ¿para qué entonces se encuentra en ese lugar? Pero vea usted hasta dónde el corazón de Dios fue tocado a través de la obra que Caín hizo. Lo que Caín hizo fue una entrega de fe. Lo que Caín hizo le dio incluso el derecho a ser puesto dentro de aquellos que se encuentran en el capítulo más precioso de la Biblia que habla acerca de la fe. En Hebreos 11:4, usted va a mirar cómo es que Dios acepta. Jesucristo, dice el escritor de Hebreos que Jesucristo ciertamente su sangre tiene más valor que la de Abel. Pero vea cómo es la sangre de Abel acá dentro de los mortales. La obra, la ofrenda de Abel, cómo hasta el día de hoy todavía su sangre gime. Y la tierra todavía está maldita, le dijo Dios a Caín, a causa de que la tierra abrió su boca y tuvo que aceptar la sangre de Abel que Caín le mandaba al matarlo. Vea usted qué es lo que dice entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y su versículo 4, que dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe. Eso es lo importante que hizo Abel en ese entonces en su ofrenda. No la entregó solo por entregarla. O yo entrego algo solo por cumplir. Yo entrego algo solo porque es un requisito en la iglesia. Yo entrego algo solo porque ni modo me pidieron que lo hiciera. No. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu nivel de entrega a Dios?
¿Dónde está el nivel de fe que tú posees para hacer agradar el corazón de Dios, entregando lo más excelente, entregando lo mejor de ti, entregando todo sacrificio que venga después de tus limitaciones, pero entregando a Dios todo lo mejor, la excelencia, la entrega, el tiempo y todo lo que está dentro de mí para poder agradarlo a Él a través de mi ofrenda? Amén. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia moderna? Porque recuerda que el Antiguo Testamento, la palabra establece que fue sombra de lo que habría de venir. Ya no estamos en el modelaje antiguo, ahora estamos en un modelaje diferente, el tiempo de gracia. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora la iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en ofrendas? Ve tú, ¿qué es lo que dice en el libro de Hebreos? Ahora los invito a que vayamos al capítulo 12 y veamos su versículo 24, porque es en ella donde nosotros vamos a recostar la enseñanza del día de hoy como iglesia. Di lo anterior como preámbulo para que reconozcamos de dónde viene la entrega de ofrendas agradables y desagradables a Dios. Yo quiero agradar a Dios, le entrego algo que venga de mí, pero que sea lo mejor con lo que yo pueda agradar su corazón. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 24, dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el Antiguo Testamento, la sangre de Abel era el modelaje para las injusticias que ocurrieron. Pero ahora estamos entrando en un tiempo de gracia. El tiempo del Antiguo Testamento, la sangre de Abel fue rociada y ciertamente la sangre de él clamaba a la tierra por ella, porque fue un hombre justo, dice Hebreos 11:4. Por eso fue justificado, por la fe con la que presentó su ofrenda. Abel fue justificado delante de los ojos de Dios. Pero ahora viene el escritor de Hebreos siempre en Hebreos 12:4 y dice: porque la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y es a ello lo que nosotros ahora nos vamos a introducir. Jesús es la ofrenda viva, Jesús es el modelaje mayor, Jesús es la ofrenda que se entregó como sacrificio voluntario. Ve tú la importancia. Los animales fueron entregados involuntariamente porque había que dar una muerte para que hubiera vida para alguien. Yo no sé si has entendido esto, pero los animales eran entregados en sacrificio porque, por eso dice, la voz de la sangre de Caín clama desde la tierra. La voz de la sangre de Abel, la voz de la sangre de Abel. Pero sin embargo, los animalitos eran entregados en sacrificio porque la sangre de ellos, que representa vida, era lo que mataba el pecado de alguien para nuevamente darle vida. ¿Ves tú cómo la víctima se entrega? El animal se entregaba inocentemente, involuntariamente, para darle vida a aquel al que lo estaba sacrificando. Pero eso es lo espléndido de este tiempo de gracia. Jesucristo se entregó como ofrenda viva, como ofrenda voluntaria, como el sumo sacerdote que nos entrega a nosotros la plenitud de los regalos de Dios, porque a través de su sangre, a través de su entrega, ya no de la sangre de Abel, puesto que la sangre de Jesucristo, que es mayor que la de Abel, puesto que fue rociada desde la cruz del Calvario y roció toda la humanidad en cualquier lugar que se encuentre, la plenitud de la sangre de Jesucristo tiene tal magnitud que se ha dimensionado y ha tocado cada uno de los rincones de la tierra para traer salvación a todo aquel que se unge, todo aquel que lava sus ropas y las emblanquece en la sangre bendita de Cristo Jesús, para que su sangre entonces traiga a nosotros vida, redención, traiga posibilidad de perdón de pecados y con ello la vida eterna como regalo, como sello de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hace la bendita sangre de Cristo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entregaremos ofrendas como lo hizo Caín, nada más por entregarlas. Llegaremos nada más por llegar. Haremos las cosas solo por hacerlas. Nos mirará la familia solo porque somos creyentes y nos dirán que somos creyentes o aleluyas, o que somos llamados cristianos, una comunidad que ha sido ya sellada con el Espíritu de Dios. Déjame decirte que vamos más allá de donde nuestra mente puede tener capacidad, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes somos nosotros ahora
que nos hemos presentado por la sangre de Cristo. No somos presentados por la sangre de Abel. Somos presentados a través de la sangre de Cristo, la cual ha sido rociada y tiene más poder, más valor, vale más que la sangre de Abel. Ve tú que lo que dice en el libro de Romanos 12:1. En Romanos 12:1, si nosotros no hacemos esto, significa que no hemos entendido el mensaje de Dios para nuestras vidas. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1, yo te invito, si tú tienes la palabra del Señor, porque es importante que veamos por nosotros mismos qué es lo que Dios quiere. Es un versículo muy conocido, es un versículo que muchos ya saben de memoria, pero sin embargo es bueno llegar a él para que tomemos conciencia de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tiene como título, ahí dice, deberes cristianos. Deber es una obligación, es un compromiso, es algo lo que nosotros tomamos. Porque cuando tú dijiste acepto a Cristo, tú firmaste en la Constitución de Dios derechos y obligaciones que Él te dio. Yo no solo tengo derechos, qué bonito, yo solo recibo promesas, yo solo recibo bendiciones, solo recibo regalos, pero ¿dónde están tus obligaciones? ¿Dónde están tus compromisos? ¿Dónde está de acuerdo a la ley civil de este país donde habitamos, lo cual nosotros tenemos que cumplir en demanda? Hay demandas también cuando se firma para saber cuál es nuestra postura en nuestros beneficios y en nuestras obligaciones, para que ambos nos hagan ver como buenos ciudadanos del lugar donde vivimos. Dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ve cuál es su postura? Ahora nuestra vida es el testimonio para Dios. Nuestra vida es la ofrenda a Dios. No es el hecho de que yo traigo algo material para poder agradar a Dios. Usted puede entregarle si quiere su casa, pero si usted no está viviendo en obediencia a Dios, de nada le sirve, dice 1 Corintios 13. El testimonio suyo es primero que la ofrenda. Jehová miró primero a Abel y a su ofrenda y se agradó. Miró a Caín y a su ofrenda y lo desagradó. Miró primero a aquel que la entregaba. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo nosotros nos vamos a entregar para que Dios haga la obra en nosotros? Nosotros somos los altares ahora para Dios. Nosotros los creyentes somos los altares que tenemos que agradar a Dios en cada una de nuestras obras. Las ofrendas vivas somos nosotros. El apóstol Pedro dice, porque Él es la piedra viva, pero nosotros somos piedras vivas también delante del Señor. Somos piedras de altar, somos piedras porque la palabra dice, Pablo hablando dice, porque vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos esos altares de los cuales Dios va a pedir cuentas en el momento debido. Pero nosotros tenemos que entregarnos, no de la manera que quizá lo hemos hecho. Tiene que haber más entendimiento. Somos altares. Nosotros no somos los que llegamos a dar el sacrificio al altar. Somos los altares, de donde ahí mismo sale el sacrificio, de donde ahí mismo sale la ofrenda, de donde ahí mismo sale el holocausto, de donde ahí mismo digo esto no me funciona porque tengo que presentarme a Dios para poder hacer su obra, su voluntad, antes que todas las cosas que hay en la tierra. El siguiente versículo en el libro de Romanos 12:2 dice, y no os acostumbréis a este siglo, a esta manera de vivir, a esta sociedad, a este estilo faraónico en el cual el mundo vive, y no os acostumbréis a este siglo, sino transformaos. La palabra está para eso, transformaos por medio de la renovación. ¿Cómo va a llegar la renovación? ¿Leyendo el libro de historia de cualquier historiador humano? No, leyendo la palabra que el Señor ha establecido. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es esa la manera en que nosotros nos vamos a renovar.
no es haciendo lo que el mundo hace, no es tomando las exigencias de esta sociedad, no es haciendo lo que este sistema nos obliga a hacer, porque en nosotros ya hay un modelaje, en nosotros ya hay una identidad, en nosotros ya hay una postura, en nosotros ya hay un lugar donde Dios nos ha establecido geográficamente para que Él establece su bendición, para que Él envía desde el cielo las bendiciones sobre cada uno de nosotros si nos mantenemos en la postura, en el lugar que Dios quiere establecer para que de nosotros vengan sus bendiciones y no nos salgamos del modelaje de Dios que este sistema quiere caernos. Hay muchos que toman el domingo porque hacen más dinero, dejan a Dios a un lado. ¿Quién te ha dicho que el sistema es antes que Dios? ¿Que no fue Dios el que sacó a su pueblo del sistema de Egipto? ¿Que no fue Dios el que los sacó del castigo del sistema que los tenía trabajando todo el tiempo como esclavos y los trajo para que pudieran agradar el corazón de Dios al lugar donde Él los llevaba? ¿Cómo nosotros vamos entonces a agradar el corazón de Dios? Os ruego, hermanos, por la misericordia de vuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa? Un cuerpo que esté dispuesto, un cuerpo que tenga entrega, un cuerpo que diga: Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Un cuerpo que diga: Señor, ¿qué quieres que haga este día? Necesitas que vaya donde alguien a hablar de tu palabra, necesitas que hable de ti en el trabajo donde estoy, necesitas que mi familia vea en mi hogar que yo te sirvo a ti con diligencia, necesitas que yo tome en mi hogar un altar donde mis hijos pequeños vean mi postura para que en ellos se refleje el entendimiento y el temor de Dios, y llegado el tiempo también en ellos evolucione y mantengan aquello que tú has puesto en mi corazón. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Hoy no vengo porque está lloviendo, no vengo porque está frío. ¿Cómo piensas tú que andaban los profetas en el tiempo antiguo? Si la palabra establece en el libro de Hebreos 11 que ellos andaban también por el desierto, cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, con hambre, durmiendo en cuevas, en cavernas. Pero de lo cual dice el escritor de Hebreos, el mundo no era digno de ellos. Hasta el día de hoy, la iglesia ha venido arrastrando mucha sangre. Muchos seguidores, muchos mártires han quedado en el transitar de la iglesia para que ahora tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios. El tiempo de gracia mayor es ahora, que Dios nos da este bendito privilegio en el lugar donde estamos para poder escuchar su palabra y poder crecer en Él. Muchos entregaron su vida allá atrás, muchos fueron aserrados, pasados a espada, muchos murieron decapitados, pero nosotros tenemos el privilegio, sentados en carro, con aire acondicionado, con calefacción, y que nos impide llegar para poder agradar el corazón de Dios y agradecerle el sacrificio de aquellos en el pasado. Nos hemos quedado muy atrás. Nos hemos quedado quizá solamente con las orillas. Cuando los apóstoles pescaban, Jesucristo se les acercó y le dijo: hey, tiren las redes. Simón Pedro le dice: Señor, ya estamos cansados, hemos tirado las redes y nada hemos pescado. Pero Jesucristo te envía esta palabra, así como le dijo a los discípulos: boguen mar adentro, váyanse más adentro. En las orillas van a agarrar solo peces baratos, en las orillas solo van a agarrar peces que no tienen valor. Boguen mar adentro, introduzcanse más al evangelio, entren más a la transformación de Dios, entren más a la renovación del entendimiento nuestro, y entonces tomarán peces en cantidad como los 153 que tomaron ellos, peces de calidad, peces que te hagan ver y decir: oh Señor, tú tenías algo grande para mí, tú tenías algo que yo no había visto. Me había acostumbrado a estar sentado, me había acostumbrado a ver el cristianismo de una manera ligera, me había acostumbrado a escuchar mensajes en el internet desde yo acostado en mi cama, me había acostumbrado a ver televisión, quizá concierto de cantantes de estos tiempos, pero yo sentado haciendo nada, queriendo crecer, queriendo engordar, queriendo ser como las ovejas que entregó Abel, pero no sacarle ningún provecho.
porque no lo hubo en el sacrificio que entregamos. Hubo en una iglesia un grupo muy famoso. Ellos cantaban muy bien, eran muy reconocidos por el pueblo. Ese día hubieron problemas técnicos, pero entre ellos había una muchachita que casi no cantaba. Lo hacía antes, pero se sentía que no tenía valor comparado con ellos. El tiempo de comenzar la alabanza ya venía. Ellos no tenían sus instrumentos listos. El pastor de la iglesia llegó a la muchacha y le dijo: hija, pasa al frente, canta. Ella le dijo: pastor, yo no lo hago como lo hacen ellos, pero ya no tenemos opción. Pasa, porque no hay quien presente la alabanza. Aquella muchacha pasó al púlpito, cantó en el altar con una voz angelical, y todos escucharon y decían: y esa voz que antes no habíamos escuchado, esa voz que nos parecía antes desagradable. Terminó la alabanza, la adoración. Subió el pastor entonces para poder ministrar. Aquella niña se baja, se arrodilla, y lo primero que hace es decirle a Dios: Señor, perdóname, porque yo no estaba capacitada para pasar al frente. Era el grupo que te canta a ti todos los domingos el que tenía que subir, pero no pudieron. Perdóname por el pecado que cometí. Y Dios le responde y le dice: hija, ¿qué me estás hablando? Yo nunca he escuchado cantar a nadie ahí, hasta ahora que escuché que tú subiste, porque nadie ha cantado sobre ese altar, porque las voces que ellos presentan, las presentan para los hombres, pero tú las presentas para agradar a mi corazón. Y es eso lo que yo veo. ¿Con qué corazón tú te presentas? ¿Cómo mueves tu vida en testimonio? ¿Cuál es la ofrenda que tú presentas como estilo de vida cada vez que te presentas? Al transitar diario, al mover cotidiano, ¿cómo te mueves tú en el evangelio? ¿Cómo llevas tú a Cristo como saeta, como antorcha, como hijo de luz, como hijo del día? ¿Cómo presentas a Cristo a los lugares donde llegas? ¿Cómo presentas a Cristo al hablar por teléfono a tu familia? ¿Cómo animas y levantas el espíritu de otros a través del teléfono cuando tú mismo no crees lo que vienes a ver en este lugar? Abel presentó su ofrenda así, pero dice el escritor de Hebreos 11:4: por la fe Abel y su ofrenda fueron aceptos delante de Dios y fue conocido como justo. ¿Cómo quieres tú ser justificado si no es a través de la fe? El mismo escritor de Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres tú tu galardón? ¿Quieres tú tu regalo? ¿Quieres tú la victoria que el Señor te dará en una corona de victoria que tú recibirás en el momento mismo en el que Cristo te diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Entra pues al gozo de tu Señor. Y como iglesia, levantados en el día del arrebatamiento. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie en esta hora. Las ofrendas que agradan a Dios son las que nacen del corazón. No caigas en el error. Hay muchos que son movidos a nivel mundial en las iglesias. La psicología que les aplican es: corran, corran, y presente el primero que llega. El primero que siembra es el primero que cosecha. Corran, corran, y no le dan tiempo a meditar, porque la ofrenda a Dios tiene que ser de excelencia y no de competencia. Hemos sido llamados a competir para el mismo reino. ¿Quieres tener algo con excelencia? No es viendo a tu hermano para ver si tú eres mejor que él. Tú no has sido llamado a competir con tu hermano. Has sido llamado para compenetrarte con tu hermano y ambos ser más fuertes, porque dos son mejor que uno, porque si cayere el otro lo levanta.
Dos, dijo Jesucristo, se van, porque de dos en dos hay confianza y seguridad, hay fortaleza y presencia, porque dos es el poder que Dios emana para que tú y Dios entonces hagan la obra que Él quiere que hagamos acá en la tierra. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Qué triste es que en estos tiempos muchos ven el evangelio como competencia. Las acciones en los altares ya no son sacras como lo era antes. Ahora corren como que si Dios fuese alguien que se puede comprar con dinero. El profeta Ageo dijo: porque vuestras casas son altamente levantadas, mas la casa de Dios está abandonada. Y muchos corren movidos por emoción. El primero que siembra es el primero que recoge, el primero que cosecha. La emoción en los altares ha dejado la plenitud de Dios. Y está la competencia, que muchos dejan billetes de $100 abiertos para que los demás los vean, para humillar a aquellos que quizás llegan con un billete menor. La cantidad para ellos se ha vuelto la cercanía para que Dios le responda. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por manipulación, no por emoción, no por competencia, no, dada desde un lugar que no es el acepto delante de Dios. Lo hacemos con la actitud incorrecta, lo hacemos con la entrega incorrecta. Cada uno dé como propuso en su corazón. La cantidad que dio la viuda fueron 2 blancas. Y aunque dio menos que lo que dieron todos aquellos ricos que hicieron sonar trompeta para que vieran la cantidad que ellos estaban dando porque era grande, aquella viuda quizá llegó con vergüenza a entregar todo lo que poseía. Pero Jesucristo le dice a sus apóstoles: vengan, de ella se hablará siempre que se hable de la palabra de Dios a través de las generaciones, porque aquellos dieron de lo que les sobra, pero esta dio todo su sustento. Para mañana no tiene que comer, para mañana no tiene nada, pero ese es el corazón que Dios busca. Un corazón entregado, un corazón sin prejuicios, un corazón que no me importa qué es lo que diga mi vecino, qué es lo que diga quien está sentado al lado mío, qué es lo que diga porque me ven que soy extravagante a la hora de cantar, de alabar o de adorar. No me importa. Yo estoy centrado en lo que Dios quiere para mí, porque mi único lema es agradar el corazón de aquel a quien yo he venido a agradar a este lugar. ¿Cuál es tu postura? ¿Te habrás presentado hasta el día de hoy con la actitud incorrecta? Ellos dieron ofrenda. Abel y Caín dieron ofrenda a los dos. Pero ve aquí la diferencia, y con esto cierro. La ofrenda no es lo que tú quieres. La ofrenda es lo que Él demanda. Él quiere santidad
No quiere que estés en pecado entregando una cantidad abrupta. No, la ofrenda no es lo que tú quieres entregar. El pueblo de Dios, Israel, entregaba muchas ofrendas, sacrificios, holocaustos, pero lo que ellos hacían era mantenerse en pecado. La ofrenda no era acepta. Dijo Dios, ofrenda no acepto. Y dice a través del profeta Oseas 4:6, mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento, le faltó la dirección mía, qué era lo que yo quería. Ellos daban lo que ellos pensaban, pero no lo que yo esperaba. Tu ofrenda no está sentada en lo que tú quieres dar. Tu ofrenda está sentada en lo que Él demanda, la manera en la que Él quiere que tú lo hagas. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo. Yo no sé si alguien ha reconocido que nosotros somos el altar de Dios. Os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos. No dice que presenten la casa, que presenten el carro, que presenten $1,000, que presenten la tarjeta de crédito. No, que presentéis vuestros cuerpos, porque esa es la ofrenda. Que presentéis vuestros cuerpos, vuestro testimonio, vuestro estilo de vida, vuestras obras. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, con entendimiento de que eso es lo que agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, hemos llegado, Dios, al final de este mensaje que tú nos has traído. Grande es tu palabra, oh Rey, porque tu palabra nos confronta. Si hay algo que no hemos hecho bien hasta el día de hoy, oh Dios, para eso está tu palabra, que nos presenta día con día lo que segunda de Timoteo 3:16 dice. Porque toda la escritura ha sido inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir y para exhortar en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto para el ministerio del cuerpo de Cristo. Padre, gracias te doy en esta hora, porque tu palabra traerá transformación a nuestras vidas. No he venido a hablar vanidad alguna, Padre, porque la vanidad es perecedera. Salomón dijo, vanidad de vanidades es el amor al dinero. Mas yo he venido, Padre, a hablar de cosas sacras, de cosas santas, que nos transporten de la tierra al cielo. He venido a hablar, Padre, palabra que nos lleve a la eternidad contigo, en la cual, oh Dios, nos gozaremos eternamente en tu presencia, Padre. A descender sobre cada uno de mis hermanos, amado Rey, el poder de tu Espíritu, que abra corazones, que abra en ellos entendimiento, Padre, que hemos sido llamados a competir solamente contra el reino de las tinieblas, pero hemos sido llamados a compenetrarnos, porque tú buscas corazones entendidos que reconozcan que debemos crecer, porque de nosotros depende la tercera y cuarta generación a la cual damos vida. Mi Dios, sea tu nombre glorificado en este lugar, oh Rey. Levanto mi mano para bendecir a tu pueblo, Dios. Reino Unido, centro de adoración en esta hora. Sea tu nombre exaltado en sus vidas. Que el día de mañana que comienzan de manera laboral, cada decisión que tomen, oh Padre, sea encauzada, puesta en tu voluntad, para que en ellos se cumpla y sean prósperos, exitosos en todo lo que emprendan. Padre, yo te pido por sus vidas. Derrama bendición sobre sus hogares, oh Padre. Que los hijos que hoy están ausentes, por fe levantamos el clamor para que tú tomes cuidado de ellos, Dios, y los pongas en una lista especial para que tengan siempre el temor de ti y caminen así como Enoc, que caminó contigo y fue traspuesto. Padre, te doy las gracias en esta hora, oh Rey, por este bendito privilegio de llevar tu voz a través de estos labios. Bendice, oh Padre amado,
diezmos y ofrendas de esta iglesia. Multiplica en ellos. Haz florecer su economía en sus hogares, oh Padre. Suple, que haya providencia, que haya en ellos harina y aceite y que no merme, para que puedan ellos ver tu mano de poder puesta en el reflejo de Cristo. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos las gracias, amado Rey, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios en esta hora, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Bendito